¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Esta clase que vamos a tener grabada es en sustitución de la clase que deberíamos de haber tenido el día viernes y que por razones de enfermedad no pude poder estar con ustedes impartiendo la clase en el curso de Relaciones Públicas. Entonces esta clase grabada pues es para que podamos avanzar en el contenido, sobre todo en este tema de la crisis y puedan ustedes seguir avanzando también en el material que yo les he colocado en el Blackboard junto con esta clase virtual. Entonces vamos a iniciar nuestra clase que va a ser el complemento justamente al ensayo que ustedes han realizado en base a la conferencia Comunicación de las Organizaciones en Crisis que realizaron la semana pasada. Entonces nuestro tema de hoy es el manejo de crisis. Primero que todo, nosotros tendríamos que definir qué es una crisis. Y una crisis viene siendo aquella como interrupción significativa que va teniendo un negocio o que tiene una organización o que tiene una fundación en cuanto a las actividades que comúnmente realiza. ¿Sí? Y justamente lo que hace esta interrupción en este tipo de organizaciones produce una cobertura de media a extensa de los medios de comunicación. Es decir, que cualquier situación caótica que ocurra en estas organizaciones va a llamar la atención no solo de nuestros públicos, sino también de los medios de comunicación que van a querer enterarse de esa noticia. Para ello siempre hay términos importantes que tendríamos que destacar y que también son parte del tema de gestión de la crisis. El primer tema que yo se los estoy señalando aquí es este: escrutinio público. Y es que el escrutinio público lo definimos como esa labor de investigación que hacen no solo nuestros stakeholders o nuestros públicos de presión con respecto a nuestra organización para averiguar los hechos o acontecimientos que suceden y que ocasionan una crisis. Por eso es que en algún momento ustedes ahora en las elecciones en Guatemala, ustedes van a escuchar mucho la palabra escrutinio, que es indagar, investigar sobre los resultados, qué candidato tiene más votos o no. Pues el escrutinio público justamente es eso, es esa investigación que hacen estos públicos para saber qué es lo que ocasiona la crisis y de alguna manera los públicos también influir de manera positiva o negativa para la organización. Ahora, el escrutinio público, como lo menciona ahí, resulta que afectará las operaciones normales también de la organización y también pudiera tener un impacto. Este puede ser político, gubernamental, legal o financiero. ¿Por qué llamamos que puede generar un impacto? Porque realmente uno en las labores cotidianas de una organización, por ejemplo, si soy en una fundación, pues estoy pensando en desarrollar actividades que van para fortalecer la fundación y hacerla sostenible. Si soy el gobierno, pues de alguna manera yo estoy haciendo actividades en diversos ministerios para poder cubrir o resolver los problemas que tiene el país. Si yo soy una empresa, pues mi labor social, mi labor normal va a ser justamente preocuparme porque las actividades comerciales que realizo busquen que generen ventas y satisfacer a los clientes. Pero todas esas actividades que son normales se ven interrumpidas por labores adicionales que uno tiene que realizar, que es brindar información, comunicar a la opinión pública sobre las situaciones que van aconteciendo a raíz de los problemas internos que pueden generar una crisis y que afecten a estos públicos. Por lo tanto, como ustedes lo pueden ver ahí, puede ser a nivel político, a nivel gubernamental, digamos el Estado, generalmente pueden ser sujetos al impacto que genere una crisis. Podemos tener también crisis a nivel legal o financiera que de alguna manera va a llamar la atención de nuestros hijos. Entonces, la crisis viene siendo un acontecimiento importante, inesperado, es no programado, es decir, nosotros no, de alguna manera las crisis nos revientan a nosotros en la cara, a veces nosotros no estamos preparados para esas situaciones y que pueden generar un descontento o rechazo por parte de los sectores involucrados en esta situación. Ahora bien, hay un tema importante que sí quiero destacar. Hay crisis que efectivamente que pueden ser inesperadas, como una crisis por un desastre natural. Hay crisis que pueden ser no programadas, pero no significa que sean inesperadas. Les voy a poner un ejemplo. A raíz de los acontecimientos del 2015 con esta lucha contra la corrupción,
Desde ese año, muchas empresas se vieron afectadas por señalamientos de corrupción y de cooptación de funcionarios públicos a raíz, para obtener pues esos beneficios, digamos, fiscales por parte de lo que fue el caso La Línea. De alguna manera, ya ahí se estaba anunciando que posiblemente yo como empresario, si yo también fui partícipe de esos actos, pues tarde o temprano esa crisis me podía reventar a mí o afectarme a mí. El gran error que pueden cometer los departamentos de comunicación es creer que porque a otros les pasa, a nosotros no nos va a pasar. Y es en donde están las luces de alerta en cuanto a que si yo veo que algunas empresas les están afectando por esta vía, yo tengo que preguntarme si esto a mí no me va a afectar o posiblemente yo en algún momento pues o la empresa o la institución en la que yo estoy como director de comunicación o relaciones públicas, indagar si ha participado de estos actos. ¿Por qué hay que indagar o investigar? ¿O por qué hay que hacer ese escrutinio a lo interno de nosotros? Porque resulta ser que nos confiamos y puede ser que al momento que nos venga la crisis por esa situación, digamos que también la institución en la que estamos se ha prestado a eso, pues va a ser mucho más difícil nuestra reacción y la crisis va a poder generar daños muy fuertes en cuanto a la reputación institucional o imagen corporativa de nuestra empresa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que posiblemente nosotros estamos viendo que se puede venir una crisis y nosotros no nos preparamos. Les voy a poner otro ejemplo. Hace una semana pues fueron los sismos que ocurrieron aquí en Guatemala, este enjambre de sismos como se le conoce, y de alguna manera nos están avisando que debemos de estar preparados. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. O sea, no hay tales de decir que un sismo muy fuerte nos vaya a afectar de sorpresa porque ya se ha estado avisando por medio de estas situaciones que han ocurrido, que ojalá no suceda, pero tarde o temprano esto puede darse y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados a ello. Entonces, en el caso de estos problemas de crisis de imagen reputacional, se están viendo acontecimientos que puedan venir y nosotros a veces preferimos hacer caso omiso a ellos y no nos preparamos o nos blindamos o no blindamos la imagen de nuestras organizaciones para que al momento que estalle la crisis nosotros estemos preparados. Entonces, a lo que voy es que no hay, generalmente la mayoría de crisis no son inesperadas, todas pueden ser anticipadas, son no programadas, pero uno sí puede anticiparse cuando ocurran estas crisis. Entonces, inesperado, pero como les digo, es no imprevisto, ¿sí? Pueden ser unas crisis inesperadas, pero sí nosotros hemos tenido señales que nos previenen de que una crisis puede ocurrir. Entonces, a esto a lo que voy es que el tiempo es un factor decisivo y estructural en la crisis. Si tenemos el tiempo, si vemos que la crisis se puede avecinar, pues justamente nosotros tenemos el tiempo para prepararla. El tiempo es fundamental en todo esto. Y si la crisis de alguna manera es inesperada, pues también nosotros tenemos que ver cómo jugamos con ese corto tiempo para poder reaccionar ante la misma. Una lectura incorrecta de la realidad puede agudizar la situación. A veces hay instituciones que las crisis ocurren por un determinado problema y resulta haciendo otras acciones de comunicación atendiendo un problema que generalmente es consecuencia del original. Entonces en algún momento hay que tener cuidado con la manera de cómo se interpreta esa situación. Entonces, a lo que les hablaba, hay tiempos de crisis o hay tipos de crisis que nosotros podemos identificar. Tenemos las crisis inmediatas, que son las que se caracterizan porque no hay tiempo para investigar. Generalmente son esas crisis inesperadas, por ejemplo, las crisis que se ocasionan por desastres naturales. Por ejemplo, cuando fue lo del volcán de fuego, esta fue una crisis inesperada para una organización, en este caso como el gobierno de la República, y a través de su Ministerio de Salud tuvieron que ver cómo reaccionaban ante esta situación. A pesar de ello, supuestamente hay protocolos de seguridad que lo maneja, por ejemplo, la Conred, y tendrían que haber habido protocolos de comunicación, que eso todavía está bajo investigación, pero realmente una crisis inmediata generalmente son inesperadas y de alguna manera uno tiene que hacer una especie de juego de roles o de situaciones para poder ir armando algunos planes diferentes a cada situación que pueda darse.
Por ejemplo, un gobierno podría hacer planes de comunicación, qué pasa cuando hay una erupción volcánica, cómo hacer un plan de comunicación o cómo debe de ser la comunicación cuando hay un sismo, etcétera. Digamos, diversas situaciones o roles para que en algún momento pues se tenga preparado algo y no que la crisis nos explote en la cara y no tengamos nada como reaccionar. Luego tenemos otro tipo de crisis que son las crisis en desarrollo. Todavía tenemos tiempo para investigar y planificar. Fíjense que, por ejemplo, hay casos, como les decía, de las empresas que fueron señaladas por casos de corrupción. Todo el sector empresarial tuvimos que estar a la expectativa de que esa crisis que se originó con algunas empresas, si en algún momento nosotros como empresa participamos de esos actos corruptos, teníamos que anticiparnos a esos hechos, que podría ser corregir las situaciones equivocadas que se han hecho y sobre todo tratar de hacer un plan de comunicación para poder pedir disculpas y enmendar el error a la población. Entonces, esa crisis que fue en el 2015 y que sigue hasta nuestros días, estuvo en desarrollo, o sea, fue avanzando y realmente nosotros o las personas que estaban en estas empresas en las áreas de comunicación tuvieron el tiempo para poder planificar. El gran problema es cuando nosotros no queremos ver la realidad y generalmente pensamos que o nos confiamos que eso no va a ocurrir y que nunca vamos a tener una imagen negativa a nivel de corporación o a nivel reputacional en cuanto a nuestra imagen corporativa. Y finalmente tenemos las crisis permanentes, son crónicas, que estas continúan su presencia en los medios de comunicación y mantienen viva la crisis. Una institución hoy por hoy que siempre se mantiene en crisis permanente son los gobiernos. Si no es que estén criticados todos los días por los medios de comunicación, hay problemas a nivel de Estado, o sea, son instituciones o es una institución que siempre se va a mantener en crisis y por lo tanto la comunicación debe estar al día y fluida para poder solventar y responder ante estas situaciones que ocurren y que pueden afectar la imagen de la compañía. Ahora bien, circunstancias de la crisis. Las compañías u organizaciones, y entre ellas sus ejecutivos, se ven obligados muchas veces a tomar decisiones críticas bajo ciertas circunstancias en un momento de crisis. A veces se toman decisiones con sorpresa, digamos en este caso porque fue sorpresiva la crisis que se desató. A veces también las decisiones se toman cuando hay una pérdida de control personal, los nervios o el estrés o la tensión traicionan muchas veces, la presión, lo que les decía, el estrés, generalmente la investigación o escrutinio que viene de afuera por parte de los medios de comunicación y de otros públicos también presionan a las organizaciones a tomar decisiones y que generalmente la hacen de manera poco inteligente, sino muy emocionalmente por la situación que se está viviendo. Además, las decisiones en crisis se toman cuando hay lapsos de tiempo reducidos. Siempre las decisiones se van a enfocar a un corto plazo y hay una confusión y falta de información. En estas circunstancias es las peores condiciones en las cuales uno puede tomar la decisión. Y por eso es que el director de comunicación o el encargado de relaciones públicas debe de ser el responsable justamente de saber cómo manejar esa crisis, ¿sí? Cuando hablamos de cómo manejar esa crisis, nosotros tenemos que entender muy claro qué es una crisis en este caso para cada uno de los que estén encargados de comunicación de las organizaciones. Ahora bien, cuando hay una falta de planificación ante la crisis, de alguna manera nosotros podríamos recordarnos de algunos casos que ocurrieron cuando se tomaron decisiones en estas circunstancias por parte de algunas organizaciones. Y por ejemplo, en el caso de la marca Nike, en algún momento se convirtió en un arquetipo de empresa sin conciencia social porque su explotación de trabajadores en sus fábricas que realizaban en el extranjero afectaban de alguna manera su imagen comunicacional. Y esto, quiera que no, pues fue afectando todas las acciones comerciales de esta compañía. El valor de las acciones de Nike cayó y la prensa escribió multitudes de artículos que eran poco, digamos, que poco halagaban a la empresa.
y los activistas de derechos humanos vieron de alguna manera un campo muy fructífero para de alguna manera poder, ¿qué les puedo decir?, como incursionar en abordar esta problemática que se estaba teniendo. Por ejemplo, hay casos emblemáticos, digamos, de relaciones públicas a nivel internacional que vale la pena que lo recordemos con el objetivo de saber cuándo es bueno o cómo debe o no manejarse una crisis. Por ejemplo, un caso de relaciones públicas es el caso de Johnson y Johnson cuando ellos tenían bajo su administración la marca Tylenol, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? Tylenol en ese momento, pues en un lote de productos que hizo, se identificó que eran portadores de veneno. Realmente todos los medicamentos tienen ciertos aditivos que si se pasan, digamos, de lo establecido, pues puede convertirse en algo mortal para las personas. Entonces, esto fue el caso que le pasó a Tylenol en el área de producción, en donde pues justamente por ese exceso de ese químico que le agregaron al medicamento, pues mató a 7 personas en Chicago. En ese entonces, la empresa Burson Marsteller organizó una conferencia de prensa y como Tylenol es una marca multinacional, trató de que todas sus conferencias de prensa abarcaran y pudiesen darse a conocer en todo el mundo. Por lo tanto, a cada conferencia de prensa llegaban aproximadamente 600 periodistas y estas conferencias de prensa eran transmitidas vía satélite a 30 ciudades, tanto para los medios locales como internacionales, de tal manera que pudieran comunicar a estos públicos de presión, en este caso sus clientes, incluso los gobiernos en cuanto a sus ministerios de salud, de ver las acciones que iba a tomar Tylenol con respecto a este lote de productos que hizo. Después de atender esta crisis, mejoró, por supuesto, pidió disculpas, hubo un resarcimiento justamente para las personas, a las familias de las personas fallecidas, y después de haber corregido toda la situación, hizo un segundo lanzamiento de su producto Tylenol. Afortunadamente para ellos ganó un 24% de la participación en el mercado y en ese momento, a pesar de la situación que había pasado, era la más vendida en Estados Unidos. Entonces, la crisis es, como les digo, cualquier evento que puede afectar las actividades normales de una organización, de una empresa o de una fundación. Estas crisis pueden estar basadas en ciertos aspectos que generalmente ocurren en estas organizaciones. Por ejemplo, crisis que tiene que ver con la seguridad de los consumidores o de la comunidad, por ejemplo, en este caso de Tylenol, y la crisis se desató porque iba francamente dirigida a poner en riesgo la seguridad de sus consumidores. Seguridad que tiene que ver con los empleados, la calidad de los productos y servicios, por ejemplo, cuando se han desatado crisis porque de repente ustedes en el sándwich o en la hamburguesa, pues resulta ser que encuentran pues lo que hemos escuchado, una cucaracha o algún tipo de bicho o un pelo, digamos, en la comida. Esto generalmente molesta a los consumidores y empiezan a generar una crisis de comunicación muy fuerte, sobre todo ahora que están las redes sociales, pues uno empieza a postear lo que ocurrió en ese restaurante y eso empieza a viralizarse y eso puede empezar a generar una mala reputación. Crisis en los procesos, por ejemplo, ya veremos otros casos en donde el proceso de producción de una fábrica puso en riesgo la vida de una sociedad y que en algún momento pues incluso llegó hasta matar. También puede haber crisis en los bienes e instalaciones, digamos, por ejemplo, hay que tener cuidado que usted como organización quiso renovar la imagen y colocó en las oficinas un piso muy bonito, pero resbaloso, y si se le caen ahí o se le resbalan los clientes, pues eso también puede generar en ellos molestia y generar una mala comunicación hacia la organización. También crisis que tienen que ver con la imagen de la empresa o de la institución. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando hablamos de Fundabiem, ya les explicaba yo de dónde vino la crisis por la cual ellos han costado que lleguen a la meta, no como antes, y que fue justamente por una crisis reputacional como organización que tenían. Y hay otras crisis que se desatan, sobre todo, por ejemplo, cuando una empresa o una organización en un ranking pierde el primero o segundo lugar, que generalmente esto pasa con
todos este tema de Samsung, las marcas de tecnología, por ejemplo los iPhone versus los teléfonos Android, quién va ocupando un primer lugar en el mercado, y generalmente hay personas o por ejemplo públicos, por ejemplo los clientes o por ejemplo inversionistas en la bolsa, que cuando ven que una organización pierde su primer lugar, eso genera una crisis de imagen y hace que, por ejemplo, los inversionistas retiren su inversión o no quieran invertir en la empresa. E incluso hay clientes que, dependiendo del lugar en el que esté la marca, si es la número uno, pues por esa imagen reputacional como número uno, compran. Cuando pierden ese lugar, dejan de comprar. Entonces, esto resulta ser muy delicado también para las organizaciones. Entonces, aquí hay un resumen justamente de las crisis emblemáticas que se han tenido por parte de diversas organizaciones. Por ejemplo, lo que les hablaba de Tylenol. Tylenol, pues en 1982 es que tiene este problema. Ese famoso veneno no era un veneno como tal, se volvió veneno, pero el aditivo que llevaba el medicamento es cianuro. Se les pasó la mano y lamentablemente pues ese error hizo que murieran 7 personas en Chicago. ¿Esto qué representó para Tylenol? Un 87% de la caída de sus ventas, ¿sí? Y tuvo que responder a la crisis, ahí sí, de manera rápida. Incluso yo podría decir que esa crisis no era una crisis inesperada, pero sí pudieron estar preparados. Porque desde el momento que uno trabaja en instituciones, por ejemplo, que hace medicamentos, sabe que pues el ser humano no es perfecto, ya tiene errores y en algún momento se pueden cometer estos errores que son garrafales. Y en teoría, pues Tylenol tendría que haber tenido preparado un plan de comunicación, a pesar de que ellos dijeran que son infalibles en su producción, pero siempre hay que estar preparado ante una situación que se pueda dar en este tipo. Y a raíz justamente de haber logrado eso, lograron recuperar su imagen. Esta crisis para Tylenol les llevó a invertir cerca de 75 millones de dólares entre resarcimiento, todo el tema de la estructura del plan de comunicación, ejecutar el plan de comunicación, pues fue un gasto en el que tuvieron que incurrir de 75 millones de dólares. Por eso es que ustedes se dan cuenta que generalmente cuando se viene una crisis hay que estar preparado para evitar estos golpes financieros a las organizaciones que pueden dejarlos en jaque. Otro caso que podríamos mencionar es el que les mencionaba de esta empresa Union Carbide de 1984 en la India. Esta fábrica, ¿cuál fue el problema? La presión de un tanque con 45 toneladas de este metilisocianato, ¿verdad? Que viene siendo como un químico, empezó a elevarse sin control en el ambiente. Más o menos este químico es parecido a lo que genera un volcán, como ocurrió acá en Guatemala, el volcán de Pacaya, en donde arrojó material piroplástico en esa nube de humo. Se inició entonces una fuga a través de una válvula que estaba defectuosa. Entonces se dan cuenta aquí aquí es una crisis en la producción, ¿sí? Debido a las condiciones climáticas que ocurrieron, la nube formada no se dispersó, sino que avanzó hacia el área urbana. El gas afectó a la población, causando ceguera y en algunos casos muerte. Más o menos lo que se habla ahí es que fallecieron cerca de 3.500 y algo de personas, y más de 150.000 se vieron afectadas a nivel del sistema nervioso. Esto, quiera que no, pues afectó justamente la imagen reputacional de esta empresa y obviamente pues la población, la sociedad la quería cerrar. Esta crisis le costó a esta empresa casi 600 millones de dólares. Vuelvo a decir, entre resarcimiento, pagar multas, demandas, toda la labor comunicacional para que la empresa pues mejorara su imagen en ese sentido. Este fue el otro caso que ya hemos visto, que es el de caso de Bridgestone versus Firestone y Ford, ¿verdad? En este caso, Firestone con su marca Bridgestone y contra Ford. Recuerdan ustedes, el caso era que se detectó un lote de llantas con fallas de calidad luego de decenas de accidentes que se dieron en donde estuvieron involucradas las llantas en las camionetas Ford Explorer. Se reportaron más de 500 casos de muertes y esto llevó a una crisis incluso en donde tuvieron que despedir y sustituir al CEO de América de la marca Firestone. Luego la crisis también implicó la guerra de declaraciones que habría entre Firestone y Ford,
Y esta ruptura entre Ford y Firestone pues puso fin a una relación de casi 100 años de relaciones comerciales de estas marcas. En conjunto, las marcas tuvieron que invertir 3.000 millones de dólares para resarcir, para mejorar su imagen reputacional, y al final de cuentas quien tuvo las acusaciones más fuertes o quien al final fue el responsable fue Ford, ¿verdad? Porque como les decía, al final un consumidor no compra las llantas, sino compra el vehículo en su conjunto. Y por lo tanto Ford tenía la responsabilidad de verificar que esas llantas estuvieran bien, aunque Firestone le dijera que eran las mejores del mundo. Tipos de crisis, entonces, que podríamos identificar que se pueden dar en una organización y que en algún momento ustedes, estando como directores de comunicación, deben de tomar en cuenta para poderlas gestionar. Ustedes pueden enfrentarse a nivel de producto a crisis que pueden darse con la adulteración del producto, como fue en el caso de Firestone, una adulteración en los químicos que causó la muerte de algunos consumidores. También pueden enfrentarse a que haya una crisis por falsificación de productos o contaminación que generen esos productos. Por ejemplo, el caso de los restaurantes que generan, cuando entregan alimentos mal preparados, pueden generar una crisis porque contaminan los organismos de las personas, y eso es muy delicado. También en los procesos, como lo vimos en el caso de la empresa Union Carbide, hay crisis que se pueden dar por fugas, digamos, por ejemplo, que usted como organización, los ingenios, por ejemplo, que tuviesen una fuga de sus exhalaciones en las áreas de producción y que contaminen en este caso a las sociedades como Escuintla, puede causarles una crisis. De hecho, cuando se hace la zafra, y eso yo veo una crisis que puede avecinarse tarde o temprano. Hay un estudio que yo pude observar en el Ministerio de Salud en donde se reportaban que el departamento de Escuintla era el departamento en Guatemala en donde más casos de incidencia de problemas de las vías respiratorias se tenían, ¿sí? Y curiosamente, por ejemplo, uno podría ponerse a pensar, bueno, ¿y esto por qué no ocurre en Quetzaltenango o en Cobán, que son regiones en donde los climas son más fríos y en algún momento podrían afectarles más las vías respiratorias? Pero lo curioso es que se Escuintla. Entonces me pongo a pensar que esto puede ser producto de la zafra, es decir, todas las labores de quema de la caña de azúcar para obtener el azúcar, y esas prácticamente llamas o ese humo que expelen los campos que están incendiándose en todos esos cañaverales, pues ese humo veo yo que va a dar justamente a la ciudad de Escuintla y a todas las áreas en torno a la ciudad. Entonces puede ser que ahí se pueda ir descubriendo o pueda verse una crisis. Yo veo ahí una crisis en desarrollo, porque si se están dando estos problemas respiratorios, tarde o temprano habrá o el gobierno o una fundación en pro de las personas que vaya a denunciar esa situación, y eso le puede causar una imagen reputacional a los ingenios. Por lo tanto, entonces es una crisis que se viene en desarrollo y que los encargados de comunicación deberían de estar ya preparados para cuando reviente esa situación. Incluso no solo estar preparados, sino ya estar de alguna manera desarrollando planes que eviten que esa situación siga afectando a las poblaciones. Hay emisiones también de gases, puede ser crisis por descargas, por ejemplo, aquellas instituciones que contaminan y que tiran sus desechos en los ríos, ahí también puede ser causa de una crisis con las comunidades. Cierres ambientales justamente se pueden dar porque puede hacer de que sea corroborado que una organización está contaminando un río o depredando bosques, y en algún momento los públicos de presión como el gobierno, como las comunidades, como ONGs ambientales ejerzan una presión y se dé un cierre ambiental de alguna organización o empresa. Las explosiones, por ejemplo, muchos de los comunitarios de Santa Rosa, de las Flores,
algunos se quejan que las explosiones que genera la mina hace que hayan muchos temblores y haya rajado sus casas. Ese es un tema que se está investigando, pero que ya está generando una crisis también para la minera San Rafael, así como otras que ha tenido y experimentado. También podemos tener crisis que tienen que ver con la transportación. Por ejemplo, se puede dar una crisis cuando hay un robo a unidades o a vehículos, asaltos, cuando hay choques, cuando hay volcaduras. Por ejemplo, hace una semana teníamos el problema de estos accidentes que ocurrieron en Nahualá y este otro accidente que ocurrió ahí por Zumpango. Para las empresas de transporte, en donde estas de sus unidades se vieron involucradas en estos accidentes y que murieron muchas personas, hay una crisis muy fuerte a nivel reputacional. Públicos de presión como las mismas comunidades, organizaciones de derechos humanos, el mismo gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional, están haciendo una presión para investigar, están haciendo un escrutinio de los hechos que están llevando a que la responsabilidad la tienen estas empresas. Y para ello se viene una crisis muy fuerte, originado justamente por estas crisis en el tema de transporte, por choques, por volcaduras, o en algún momento también se dan crisis por falsificación de unidades. También tenemos crisis a nivel corporativas, por ejemplo, se dan crisis cuando de repente algún directivo de nuestras organizaciones es secuestrado o es asesinado, cuando se dan fraudes en la organización o robos. Por ejemplo, en esto de fraudes, yo recuerdo un caso muy emblemático el año pasado, era un emprendimiento que se llamaba Yogome, era un grupo de emprendedores que empezaron a desarrollar videojuegos educativos. Y ellos fueron la única empresa mexicana en la historia que lograron levantar un capital de 26 millones de dólares en Estados Unidos, lo cual permitió que empezaran a ser una empresa pujante. En agosto del año pasado ocurrió la crisis, el desastre, porque uno de los socios prácticamente había malversado los fondos y el dinero pues prácticamente se lo había robado. Para ello intervino ya el Ministerio Público de México y otras organizaciones que empezaron a ejercer presión y fue tan fuerte que hoy la empresa que les menciono, Yogome, ya no existe. Y obviamente robos también, por ejemplo, cuando se dan robos en un banco, pues generalmente causa mucho problema en cuanto a la imagen de un banco, porque pues los bancos, si algo tienen que reforzar y algo tiene que ser, pues digamos la banderita o el caballito de batalla, es que son instituciones seguras y que el dinero de las personas está seguro en esa institución. Cuando se dan robos, empieza a generar ahí un problema de imagen reputacional en los bancos. Y a nivel interno, con nuestros públicos internos, pues también tenemos problemas, por ejemplo, que generan crisis como huelgas, demandas, despidos, inconformidades, incluso hasta sabotajes por parte de colaboradores a diversas máquinas o áreas de la organización por el malestar que ellos experimentan. Y por supuesto tenemos las famosas crisis, que esas son las que les digo que son inesperadas, que uno no puede determinar cuándo van a ocurrir, pero sí uno puede estar preparado para poderlas sobrellevar o adaptarse a ellas. Y son los desastres naturales, ciclones, huracanes, terremotos, inundaciones, y para ello también se tienen que tener planes de comunicación y gestión de crisis para poder solucionar y tener a nuestros públicos que están interesados en nuestra organización tranquilos y que tengan una imagen favorable hacia nosotros. Y por supuesto, crisis de afectación en cuanto a la marca e imagen, la participación en el mercado, que les decía, cuando una empresa pierde el ranking de ser la número 1, pues generalmente tiene ese problema de que hay muchos consumidores que dejan de comprarla por eso. Credibilidad y sobre todo reputación. Como les decía, hay marcas, hace unas clases les decía que generalmente, por duro que parezca, cuando tienen problemas reputacionales, a veces lo más saludable es matar la marca y crear una nueva. Porque imagínense que yo soy directivo de Bancafé, creo que todos ustedes conocen el caso de este banco en Guatemala, Bancafé, que tuvo una crisis institucional, se perdió el dinero de muchos ahorrantes y obviamente pues cerró el banco.
Imagínense ustedes que yo vuelvo ahora y regreso a Guatemala y yo soy directivo y les digo, miren, voy a abrir Bancafé, traigan hacia mí o vengan, abran su cuenta por 100 quetzales y su dinero va a estar seguro. ¿Ustedes creerían eso? Es muy difícil. Y esa marca Bancafé creo que va a ser muy, por no decirles nunca más, vamos a ver una marca llamada Bancafé dedicada al servicio bancario que vuelve a existir en Guatemala, porque el tema de la seguridad y el dinero son temas muy delicados para los públicos como los clientes, y más en un banco. Y aparte tenemos crisis legales por unas demandas que puedan hacernos a nuestra institución, crisis política cuando hay disposiciones del gobierno que pueden afectarnos como organización, crisis económicas, ambientales, crisis sociales, por ejemplo, problemas con las comunidades que están alrededor de nuestra organización, crisis que tienen que ver con ética y valores morales en nuestra organización, e incluso crisis psicológicas a raíz de alguna crisis adicional como un desastre natural que hace que muchas personas entren en un pánico, ¿verdad? De tal manera entonces que nosotros podríamos concluir que todas las crisis se comportan igual, siempre van a generar una inestabilidad en la organización, van a causar problemas de comunicación y la fluidez de la información y por lo tanto es necesario estar preparados ante estas contingencias. Entonces, para resumir, las acciones, digamos, sobre las cuales uno toma decisiones en una crisis generalmente se basan en estas. Por ejemplo, la que está hasta aquí abajo, que es la más grande, y que generalmente sobre estas a veces se toman decisiones, es cuando hay un factor sorpresa. Luego, pues, hay decisiones que se toman por falta de información. Hay decisiones también que se toman cuando los eventos siguen escalando, están en desarrollo, y eso no nos permite tomar decisiones más acertadas. A veces hay decisiones que se toman cuando aún no se tiene el control de la situación, cuando se está bajo una presión muy fuerte, cuando medios de comunicación o públicos están haciendo o investigándonos a nosotros, el por cual nosotros hemos generado una crisis, el famoso escrutinio. Hay decisiones que también se toman bajo la idea de que se está siendo atacado por estos públicos y eso no genera tampoco la oportunidad de poder tomar decisiones más inteligentes. Hay decisiones que se toman en medio del pánico y finalmente a veces las decisiones que tomamos las hacemos a corto plazo, que son las menos efectivas y que solo sirven para paliar la situación. Entonces, ¿cómo nosotros debemos comunicar en tiempos de crisis? Primero, nosotros tenemos que tener claro que nosotros nos vamos a dirigir en primer lugar a nuestro público. Lo primero que tenemos que establecer es comunicarnos con nuestros públicos de presión. Esa es la primera premisa y saber cómo debemos de hablarle, qué es lo que quieren escuchar de nosotros y que el mensaje tenga que ser claro y directo para que cubra las expectativas de ellos. También nosotros debemos de asumir la responsabilidad para resolver el problema. Si nosotros estamos viendo que nuestras organizaciones están cometiendo situaciones que pueden desencadenar en una crisis, nosotros tenemos la obligación de poder actuar y tratar de que esa situación, o asesorar, ¿verdad?, de que esa situación ya no la deben de seguir haciendo porque puede causar una imagen reputacional a la organización. Esa es nuestra responsabilidad. También el ser honrado no significa que nosotros tengamos que esconder o engañar a nuestros públicos diciendo cosas que realmente la organización no hace o mintiendo, porque tarde o temprano la verdad llega a la luz y eso tarde o temprano se puede volver en un boomerang que nos regresa a nosotros. También es importante, yo lo he escuchado en algunas situaciones de crisis, cuando los periodistas le preguntan a un directivo o a alguien que está bajo la lupa de los medios de comunicación sobre un problema, una crisis, lo que se limita a decir es: no tengo comentarios o sin comentarios. Eso es fatal. Eso no se puede decir o no puede estar en la boca de un portavoz o de un director de comunicación o de relaciones públicas. Si no tienen la información, pues decir: miren, ahora no tengo la información, pero con gusto voy a estárselas compartiendo. Pueden escribirme a este correo electrónico o comunicarse con nosotros tal fecha para brindarles una información más certera. Pero eso de decir sin comentarios, eso no es admisible en un
director de comunicación o de relaciones públicas. También es necesario, si se quiere, nombrar a un solo portavoz, que sea una sola persona la que hable y que no sean varias, porque a veces entre varias personas se contradicen, y más si no está preparado el equipo para manejar un mismo argumento de comunicación. Establecer un centro de información en el cual yo puedo estar en constante comunicación con los medios de comunicación y mis públicos, y quien va a ser el encargado de que la información sea más fluida. Ofrecer información continua, tomar en cuenta las necesidades que tienen los medios y sus cierres, que yo les platicaba que uno debe de estar preparado para poder desarrollar comunicados de prensa, que ahora pues el periodista, por la cantidad de trabajo que tiene, a veces no se da el tiempo o no tiene el tiempo para poderlo revisar y lo coloca así en los medios. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que lo ideal es enviarlo con unas 4 o 5 horas de anticipación al periodista antes del cierre de la tarde, cuando ellos tienen que revisar la ortografía o las redacciones de lo que ellos van a publicar, y que realmente nosotros, con esa labor de enviarles buenos comunicados ya revisados y bien hechos, pues les ahorramos tiempo a ellos. También el ser accesibles a los periodistas es importante, no cerrarnos a la prensa. Si hay momentos en donde uno requiere privacidad y puede pedirle a la prensa que por favor, por ahora no se darán declaraciones, pero sí decirles en qué día y en qué fecha se hará una reunión con ellos, ¿verdad? Para no dejar esto en incertidumbre. Dar el seguimiento a las noticias que publican ellos con respecto a nosotros ante la crisis, y sobre todo ponerse en contacto con los públicos clave, ¿sí? Es decir, el área de comunicación siempre tiene que estar, aunque no nos guste, con aquellos públicos que nos están haciendo la guerra y con los que están a favor de nosotros, para ver cómo podemos ir solucionando esa situación. ¿Qué estrategias se pueden emplear a la hora de comunicar en crisis? La primera estrategia es atacar directamente a quien nos está acusando, y no atacarlo con, digamos, desnudar sus defectos, sino únicamente es poner en duda las acusaciones que está haciendo con respecto a nosotros. Es decir, incluso retándolo a que, si nosotros estamos seguros que la organización no lo está cometiendo, por lo cual nos están acusando, retarlo a que él presente las pruebas, y de alguna manera pues darle la oportunidad a la opinión pública de que tenga un criterio. Esa es la manera correcta de atacarlo. Luego, negar. Se afirma que no existe ninguna crisis. A veces las crisis se sobredimensionan, y una de las estrategias que uno puede emplear es negar la crisis mientras nos organizamos a nivel de tiempo y nos coordinamos para hacer un plan de comunicación más efectivo, y sobre todo ir poniéndole soluciones a la crisis que estemos generando. Excusar, se minimiza la responsabilidad en la que uno tenga como participación en la crisis, y la organización no tiene control de los acontecimientos. Por ejemplo, me pongo a pensar en los dueños de los transportes. Ellos bien podrían, digamos en este caso el dueño o el propietario, de alguna manera excusarse y abstenerse de asumir responsabilidad de lo que ocurrió justamente con los que conducían esos buses, porque al final uno puede ser el dueño de un transporte, pero no está a la par del chofer, y a la hora usted le puede decir al chofer los requisitos, maneras de conducir, de comportarse, pero ya estando ellos en el volante, pues ellos ya son libres de hacer lo que ellos quieren, y en algún momento optan por decisiones equivocadas que generan accidentes. Entonces, temporalmente uno puede eximirse de la culpa y justamente indicar que no tenía control en ese momento de los acontecimientos que estaban ocurriendo y en los que eran protagonistas los choferes de estas empresas de transporte, con estos accidentes en Zaragoza y en Nahualá. Luego, también justificación, se minimiza asegurando que no se ha producido ningún perjuicio o daño. Si usted está consciente de que la empresa no ha ocasionado un gran daño o un perjuicio considerable, pues usted puede justificar que sí hay un error, pero que no causó un daño severo.
La paliación, que es apaciguar a los públicos por medio de vales a consumidores que se quejan o donaciones a una organización de beneficencia. Cuando nosotros tenemos problemas con aquellos consumidores que tuvieron una mala experiencia con algún platillo en un restaurante, por eso ustedes ven que hay restaurantes que les dan otro menú gratuito o les dan vales o incluso les devuelven el dinero para evitar que esos malos comentarios trasciendan y generen una mala reputación. También acciones correctivas, digamos, si usted está consciente de que sí se cometió el error, pues reconocerlas, y también es importante indicar los pasos que se van a seguir para reparar el daño. Y por supuesto las disculpas absolutas, que es asumiendo toda la responsabilidad de las situaciones equivocadas, pues no solo se piden disculpas, sino se hace la acción correctiva necesaria, ¿verdad? O el resarcimiento. Entonces, la gestión de la reputación. La representación colectiva del rendimiento pasado de una organización, que describe la capacidad de la organización para ofrecer resultados que sean valorados por múltiples públicos. A eso le llamamos nosotros una gestión de la reputación. Es decir, lo podríamos resumir como el historial que tiene la organización según en la mente de los públicos. Entonces, pues prácticamente esto es la introducción a todo este tema de gestión de crisis, y que ustedes pueden seguir o volver a ver esta conferencia virtual para que les quede claro más o menos de lo que hemos hablado. En su Blackboard ustedes van a encontrar un material de lectura y esta presentación también para que ustedes la puedan ir estudiando, así como algunas grabaciones de podcast en donde vamos ampliando algunos temas de gestión de crisis. Y les pediría que inmediatamente después de esta presentación se conecte en su Blackboard. Van a encontrar un video que es importante que lo vean, que nos explican cuál es la gestión de la comunicación en los momentos de crisis en una organización por parte de dos expertas en relaciones públicas de dos empresas importantes de relaciones públicas, entre ellas Porter Novelli, que nos van a dar estos consejos. Así que gracias y continuaremos en la siguiente clase en la universidad.